Da tempo che i dottori della legge Hace ya un tiempo que los doctores de la ley, los sumos sacerdotes, erano inquieti, estaban inquietos perché passavano cose strane porque ocurrían cosas nel extrañas paese. en el país. Prima questo Giovanni, Primero este Juan, che alla fine lo lasciarono stare perché aunque al final lo era dejaron un estar, profeta, porque era battezzava un lì, profeta que bautizaba allí, la gente andava, ma la non gente iba, c'erano altre conseguenze. pero no había mayores consecuencias. Poi è venuto questo Gesù, Después segnalato da vino Giovanni, este Jesús señalado por Juan e cominciò a fare y comenzó a dei hacer segni, dei miracoli, signos, milagros, ma soprattutto a parlare pero alla sobre gente, la todo gente a capiva, hablar a la gente y la gente lo seguiva entendía, la gente lo seguía e non sempre osservava la legge. y no siempre observaba la ley. Questo inquietava tanto. Esto los inquietaba Questo è tanto. un rivoluzionario, Este es un revolucionario pacifico. pacífico. Questo porta tra di sé la gente lo Este segue. hace que la gente lo siga, la gente lo E sigue. queste idee Y estas ideas portarono a parlare fra loro, ma los guarda, llevaron questa a mi piace, hablar quell'altro. entre ellos. No me parece esto, no me gusta. Y así C'era entre questo ellos tema estaba este tema di conversazione, de conversación, di preoccupazione de pure, no? preocupación también. Poi alcuni sono andati da Después lui algunos per fueron metterlo alla donde él prova. para ponerlo a prueba. E sempre il Signore aveva Y una siempre risposta el chiara, Señor tenía una respuesta clara. che a loro, dottori della legge, Que non era ellos, venuta in mente, no? a ellos, los doctores de la ley, no les había venido a la mente, Quella donna sposata 7 volte, como esa mujer que se había estado casada 7 veces, viuda, ma nel cielo pero en el cielo le preguntan, di quale di questi mariti ¿de cuál de estos maridos será esposa? e lui rispose chiaramente, Y Jesús le responde claramente, loro sono andati y ellos un po' se fueron vergognati un poco dalla avergonzados saggezza di por la Gesù, sabiduría de Jesús, e altre volte y otras sono veces umiliati, no? se fueron humillados, ¿no? Quella signora adultera, Por ejemplo, con esa mujer adúltera que querían lapidarle, Jesús les dijo, voi sia senza peccato, bueno, el que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra, ¿no? e dice il Vangelo che sono Y andati dice el Evangelio que se fueron dagli anziani, dei più anziani, comenzando por los más ancianos, umiliati in quel momento. humillados en aquel momento. E questo faceva crescere Esto hacía crecer questa conversazione esta fra loro, conversación ma dobbiamo entre fare ellos, qualcosa, questo diciendo, non va, tenemos que hacer algo, esto no va. Poi hanno mandati Y después mandaron i soldati a prenderlo soldados a que lo detuviesen. e loro sono tornati dicendo no, non Y siamo ellos potuti prenderlo. dijeron, no pudimos tomarlo. No parla come Este nessuno. hombre Anche voi habla como no ha hablado vi ninguno. siete lasciati ingannare, También ustedes se han dejado arrabbiati, engañar. eppure i Estaban soldati enojados porque eran los soldados potevano prenderlo. que tenían que prenderlo, que tomarlo. E poi dopo la resurrezione di Y Lazzaro, después questo che de la abbiamo resurrección sentito de Lázaro, oggi, no? es lo que vemos hoy día, ¿no? Tanti giudei andavano lì Tantos a vedere judíos iban ahí a verlo, sorelle, Lazzaro, a las hermanas, ma a Lázaro, alcuni sono andati a pero algunos fueron a vedere bene come stanno le cose a ver per bien riportarle. cómo estaban andando las cosas para poder después dar un Ma alcuni di informe. loro andarono dai farisei e riferirono Pero algunos de ellos loro fueron quello donde che los Gesù fariseos aveva fatto. y les contaron las cosas que había Altri hecho. credette, Otros creyeron credettero in lui. en él. E questi che sono andati, chiacchieroni di Y sempre, estos que che fueron, vivono portando aquellos que siempre llevaban el rumor de un lado para otro, fueron a decirle, y en este momento ese grupo que se ha formado de doctores de la ley y algunos sacerdotes han hecho una reunión formal. Y esto, dicen, es muy peligroso, debemos tomar una decisión. ¿Qué cosa facciamo? ¿Qué hacemos? Quest'uomo
Este hombre realiza muchos signos. Conocía los milagros. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él. O sea, el pueblo andará detrás de él y se irá de nosotros, aunque el pueblo no estaba apegado a ellos. Vendrán los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Esto tenía un poco de verdad, pero no toda la verdad. Era más una justificación, porque ellos habían encontrado un equilibrio con el invasor. Odiaban al imperio romano, pero políticamente habían encontrado un equilibrio. Y así hablaban entre ellos. Uno de ellos, Caifás, el más radical, el sumo sacerdote, ¿no se dan cuenta que es conveniente que muera un solo hombre por el pueblo y no perezca la nación entera? Era el sumo sacerdote, es el que hace la propuesta. Saquémoslo fuera. Y Juan dice que él no lo decía por sí mismo, pero siendo sumo sacerdote aquel año profetizó que Jesús debía morir por la nación. Y desde aquel día, entonces, decidieron matarlo. Ha sido un proceso que comenzó con pequeñas inquietudes en el tiempo de Juan el Bautista y después terminó en esta reunión de los doctores de la ley y los sacerdotes. Un proceso que crecía, un proceso que era cada vez más seguro de las decisiones que tenían que tomar. Ninguno lo había dicho así en todo caso, así. Este tiene que ser sacado, eliminado. Este modo de proceder de los doctores de la ley es justamente una figura de cómo actúa la tentación en nosotros. Porque detrás de esto, evidentemente, está el diablo que quiere destruir a Jesús. Las tentaciones en nosotros generalmente se dan así. Comienzan con una poca cosa, con un deseo, una idea, crece, se contagia a otros y al final termina justificándose. Estos son los 3 pasos de la tentación del demonio en nosotros. Aquí están en 3 pasos que ha hecho la tentación. El diablo en las personas de los doctores de la ley parte con poca cosa y después creció y después se ha contagiado a los otros, ha tomado cuerpo y al final se justifica. Es necesario que muera uno por el pueblo, la justificación. Y todos regresaron a casa tranquilos. Habían dicho, esta es la decisión que tenemos que tomar. Y todos nosotros, cuando somos vencidos por la tentación, terminamos tranquilos, porque hemos encontrado una justificación a este pecado, para esta acción pecaminosa, para esta vida no según la ley de Dios. Deberíamos tener el hábito de ver este proceso de la tentación en nosotros, este proceso que nos hace cambiar el corazón desde el bien hacia el mal, que nos lleva al camino que desciende, una cosa que crece lentamente y después contagia a otros y al final se justifica.
Difícilmente vienen en nosotros las tentaciones con un golpe. El diablo es astuto y sabe tomar este camino. La misma la tomó para llegar a la condena de Jesús. Cuando nosotros nos encontramos en un pecado, en una caída, sí, tenemos que ir a pedir perdón al Señor. Es lo primero que tenemos que hacer. Pero después, ¿cómo llegué a caer en esto? ¿Cómo inició este proceso en mi alma? ¿Cómo creció? ¿A quién contagié? ¿Y cómo al final me justifiqué para caer? Siempre en la vida de Jesús. Y siempre para nosotros, las cosas que le han ocurrido a Jesús son cosas que nos ocurrirán a nosotros. Las tentaciones, la justificación. La gente buena que está en torno a nosotros, tal vez no nos damos cuenta. Y los malos, en el momento de la tentación, tratan de acercarse para hacer crecer la tentación. No nos olvidemos nunca. Siempre detrás de un pecado, detrás de una caída, hay una tentación que comenzó desde pequeña, creció, que se contagió y al final encontró una justificación. Que el Espíritu Santo nos ilumine en este conocimiento interior.